Cristo. Está Pedro Halley de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un gusto, a las órdenes. Buen día al equipo también. Entiendo que van a hacer su propia propuesta para crear la Superintendencia de Pensiones, Pedro. ¿Qué cosas, de acuerdo con tu larguísima experiencia en el Instituto de Previsión Social y tus amplios conocimientos sobre cómo funcionan los sistemas de pensiones, cómo debería ser una superintendencia de pensiones? ¿Qué es lo que van a plasmar en su propuesta de proyecto de ley, Pedro? Bueno, un proyecto alternativo ya existe hace rato. El momento de presentarlo, nomás que hay que analizar porque ya está pues corriendo desde el 3 de agosto de este año el proyecto de Dionisio Amarilla, ¿verdad? En cuanto a la pregunta de fondo, la superintendencia básicamente es análisis preventivo de riesgos, no es administración de instituciones. Ese es el punto límite que no hay que pasar y que este proyecto atraviesa en varias de sus disposiciones. Más allá de que se corrijan 2 o 3 o 2 artículos, la estructura del proyecto sigue siendo la misma. No solo supervisión, también administración y disposición de bienes. Y eso escapa a todo canon de supervisión. La superintendencia de bancos supervisa, no administra. La superintendencia de seguros también. Pero este proyecto penetra en las instituciones, toma decisiones más allá de la autonomía y autarquía de las cajas. Nosotros planteamos realmente una supervisión técnica que se basa en exigirle a las cajas, que son entidades autónomas de acuerdo a las leyes vigentes, en exigirles que programen correctamente sus programas de inversiones y colocaciones financieras y las pasen a aprobación de un consejo supervisor de inversiones que les dé el visto bueno a su programa o que les avise de los riesgos en que incurren respecto a una u otra operaciones. Y con alguna potestad de corrección de policía previsional, digamos. ¿Qué concretamente, en qué puntos el proyecto de ley que está en el Congreso, digamos, irrumpe en eso que vos decís, en, digamos, de facto administrar las cajas de pensión? Mira, yo siempre señalo, desde hace meses vengo señalando varios artículos, pero hoy te puedo enfatizar 2. El artículo 5º, inciso E, donde es más clara la intencionalidad del legislador, del proyectista, cuando ese artículo 5º, inciso E, faculta al superintendente a dictar normas, establecer criterios, lineamientos, metodología, todo lo sustantivo posible respecto a qué, a las inversiones. O sea, va a manejar las inversiones mediante reglamentos administrativos. No es que va a verificar que la caja autónomamente haga un buen programa de inversión y se le pueda corregir, sino que él va a disponer y va a dictar los criterios, los porcentajes, los límites de inversión, va a direccionar en otras palabras. Eso no corresponde a un superintendente, eso ya es un administrador. Y lo otro que llama poderosamente la atención, y que conste que es un artículo que dicen haber ajustado, el día antes de la sesión se estaba mandando por WhatsApp ese ajuste a los senadores, es el artículo 41. El 41 del proyecto establece el procedimiento de implementación de la ley. Dice, en 12 meses se armará la superintendencia administrativamente. En 36 meses las cajas presentarán sus planes de adecuación. En 5 años se trabajará sobre un nuevo modelo de seguro social, de sistema de seguro social. Y allá en algún párrafo 5º, 6º dice que todo este cronograma, de este cronograma se exceptúan los artículos 11 y 12 de esta ley. Y vos te vas al 11 y 12 y dicen literalmente que se aplicarán de inmediato al día siguiente de la promulgación el 11 y el 12. ¿Qué dice el 11? El manejo de las inversiones de IPS de acuerdo a ese artículo 5º E y la venta de inmuebles en el 12.
Entonces, la intencionalidad finalmente en este proyecto de ley no es fortalecer ni salvar los problemas estructurales graves que tiene caja fiscal, caja bancaria, caja parlamentaria, que no tiene las inversiones de paso, sino ir directamente sobre los fondos IPS. Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Salgamos de esa línea y vamos a crear una superintendencia realmente que haga supervisión previa de análisis de riesgos y que tenga cierta fuerza para dirigir inversiones sanas, pero no entrar a administrar recursos que finalmente no son del gobierno y no son de nadie, son de los trabajadores. Claro, ahora, Pedro, te pregunto esto. En el sistema financiero, el Banco Central emite resoluciones que establecen, digamos, los parámetros que tienen bancos y financieras para poder, entre comillas, invertir el ahorro. Es decir, le dice, si vos vas a prestar dinero, si vas a prestarle a una persona que está clasificada como A, como B o como C, según una resolución del Banco Central, entonces vos tenés que castigar tus utilidades, o sea, tenés que previsionar, digamos, ese crédito en este y este porcentaje. O sea, hay una entidad, que es el Banco Central, que regula el mercado y establece reglas. En el caso de los fondos de pensión, y te pregunto desde el desconocimiento, ¿tiene que haber un órgano que establezca esas reglas y ponga esos límites? ¿Y esa entidad no debe ser la superintendencia de pensiones? No, mira, quiero enfatizar nomás la mecánica en la que nosotros creemos, porque responde a tu duda, digamos. Cada caja en Paraguay es una entidad autónoma constituida por capital privado, porque el capital de esas instituciones es aporte del trabajador. O sea, hay un dueño, sí, hay un dueño. El trabajador que puso la plata y el jubilado que aún después de jubilarse sigue aportando también. Ok. Esa caja, conforme su autodeterminación, autarquía, autonomía, tiene la obligación de hacer su programa de inversiones anuales. Tiene la obligación. De hecho, la ley de IPS así lo dice en los artículos 27 y 28 del año 1950. Ese programa de inversiones de cada caja es el que debe someterse a un organismo, como vos hiciste el comparativo, una especie de superintendencia técnica que haga fundamentalmente análisis de riesgo y que le diga, por ejemplo, a IPS, mira, acá vos estás concentrando demasiado dinero en este sector bancario, dispersar ese riesgo. O que le diga, mira, acá hay un instrumento financiero que te va a rendir mucho más que una cuenta a la vista, aplicar allí un 10% de tales reservas. Pero le recomienda, le sugiere el buen camino, las buenas prácticas. No es que le dice, invertí acá, hace esto, saca de acá. No dirige, recomienda de acuerdo a criterios técnicos, como hace la superintendencia de banco cuando bien decir, marca la cancha a través del reglamento administrativo. La ley de superintendencia de bancos, o la superintendencia de bancos, tiene 4 artículos, no van la ley de Banco Central, 4 nomás, porque es una materia, la finanza es una materia tan dinámica, hay que ser reglamentarista únicamente para poder ir adaptándose a las variables. Pero este proyecto de ley tiene 43 artículos, tiene 114, se redujo a 43, conservando esa intencionalidad, y pretende ya establecer todos los mecanismos de administración, todos los porcentajes, etcétera, etcétera. Eso no es prudente en este campo normativo. Claro, por eso te preguntaba, te quiero más insistir con esto, Pedro, porque quiero entender la diferencia, ¿verdad? En el sistema financiero, el dinero también es privado, ¿verdad? El dinero es de los ahorristas. Y hay una entidad que administra esos fondos, que es una intermediaria que le presta a alguien, ¿verdad? Entonces, hay un banco central que fija reglas de juego. Y hay una superintendencia de bancos que verifica que se respeten las reglas de juego, que las entidades administradoras respeten las reglas de juego. En este escenario de los fondos de pensión, ¿hay alguien que ejerce el rol del Banco Central?
No hay, y es lo que nosotros queremos crear. Nosotros creemos que se necesita un control. Claro que se necesita, no nos oponemos a eso, los jubilados. Queremos un buen sistema de control preventivo, de análisis de riesgos, pero no de disposición de los bienes patrimoniales, mucho menos financieros inmediatos. Pero hay que también hacer en la mesa, hay que colocar también esta situación. El Banco Central o la Superintendencia de Bancos administra intermediación financiera. Yo le doy plata a un banco y el banco hace producir, gana su platita porque su finalidad es lucro y me paga intereses, mejora mi cuenta, etcétera, etcétera. La finalidad es plata. Pero en un sistema de pensiones la finalidad no es plata, la finalidad es social, es devolverme en forma de una jubilación o de una pensión por invalidez. Pero no tiene es solo plata de dinero. Claro, pues tiene que generar renta la inversión, ese es el chiste, ¿verdad? Para que se puedan pagar las jubilaciones. Totalmente, durante el pago de las jubilaciones no es solo renta de las inversiones. Hoy el día el pago de las jubilaciones en todas las cajas es fundamentalmente aportes. Sí, claro. Aportes. Claro, porque las inversiones son muy poco rentables o han hecho muy mal las inversiones. Y se han hecho mal las inversiones, ha ocurrido de todo en otros países. En Europa, cuando miras las inversiones que hacen los sistemas previsionales, yo te digo más que los bancos ya no le pagan a las cajas. Las cajas le pagan a los bancos un spread adicional para que reciban su plata. O sea, es muy dinámico el tema y muy variable. No se puede entiendo. Una ley criterios universales. Entiendo. Ahora, te pregunto esto, Pedro, de acuerdo con tu experiencia, ¿verdad? ¿Cómo debería ser la gobernanza de las administradoras de los fondos de pensión? Tuviste la experiencia del IPS. En IPS, básicamente el ejecutivo de turno, el gobierno de turno, tiene el control del IPS, porque todos los miembros del consejo son nombrados por el presidente de la República. El presidente del IPS o del consejo es nombrado por el presidente de la República. O sea, básicamente el ejecutivo tiene el control del Instituto de Previsión Social y está, digamos, de alguna manera a la suerte del gobierno de turno. Por eso hemos tenido en el pasado barbaridades como estos préstamos que se dieron a empresas privadas o a los transportistas, o cuando convirtieron acciones depósitos en acciones en un banco que prácticamente estaba quebrado. Y ha pasado también en las otras cajas de administradora de fondos, como lo de Cajubi, ¿verdad? ¿Qué falla en la gobernanza de los organismos que administran los fondos de pensión? Mira, lo resumiste demasiado bien, y es algo que venimos hablando inclusive nosotros muchas veces en varios programas, de que la injerencia política es la que contamina la gestión de las cajas, especialmente de IPS, y esa injerencia política contaminante se da a través de la designación, de la digitación del presidente y de los miembros del consejo. Hoy vos mirás el consejo de IPS y primero luego sobre este tema ni ha abierto la boca. Silencio absoluto, no se ha despedido el IPS, pero es un tema que le va a afectar profundamente. Es funcional a los intereses del gobierno. Esa injerencia política debería ser uno de los temas que estemos discutiendo, uno de los temas fundamentales que el Ministerio de Economía o de Trabajo debería instalar. Ahora, ¿cómo debería ser la gobernanza y no de un ente supervisor? Y no tendría que ser igual al de IPS, no tendría que ser, porque es permeable para la contaminación política. Sin embargo, este proyecto plantea exactamente lo mismo, plantea una gobernanza a cargo de un colegiado, de un consejo de seguridad social, integrado por 3 políticos de peso pesado, ministro de Economía, presidente del Banco Central, ministro de Trabajo. Por supuesto que son funcionarios políticos. Y luego 3 representantes de 3 sectores aportantes, que son los empleadores, que siempre están alineados con el gobierno. Ya tenés 4. Y tenés a los trabajadores que, como estamos viendo, siempre están alineados también a los intereses del momento. Ya tenés 5 y te quedan los jubilados nomás como el contrapeso. Para más, el presidente de ese consejo tiene doble voto, igualito que en el IPS. En caso de que esos 3 primeros digan sí y los otros 3 por arte de magia digan no, les empata al presidente, que va a ser presidente del Banco Central o el ministro.
Entonces, no hay realmente un equilibrio ahí. Se replican los vicios de gobernanza del IPS en esta nueva propuesta. Y eso está mal. Tiene que diseñarse otro modelo de gobernanza. Estela. Sí, don Pedro, esta mañana se reúne la bancada, a las 9 se reúne la bancada, la mesa directiva del Senado, y seguramente van a analizar si incluyen o no en el orden del día. Pero estamos viendo que el gobierno y su bancada pretenden modificar modificar estos artículos polémicos y probablemente adecuarse a lo que reclaman los sectores sociales y la oposición. En ese caso, como usted mencionó exactamente, el artículo 5 y el artículo 41, si el gobierno modifica según, diríamos, la visión de ustedes, ¿ustedes apoyarían este proyecto enviado por el gobierno si modifican esto según los intereses que ustedes defienden? Mira, yo te digo una cosa, si el gobierno o los proyectistas, voy a no ser los máquinas proyectistas, el estudio jurídico que hizo este proyecto, toca el quinto E, modifica profundamente el 31, el 42, el 43, el 1, el 2 y otros 20 artículos más, principalmente el 5 inciso E, se cae este proyecto, no tiene sentido, pierde su esencia. Entonces no se trata de darle un maquillaje estético ahí para tratar de hacerlo presentable a este proyecto. Se cae solo si quitas 2 o 3 normas, que es lo que nosotros pedimos, que tienen que ver con la facultad de administración y de disposición. Entonces, ¿cuál es el camino más prudente? Lo que nosotros queremos plantear, y te anticipo eso, es pedirle a la Iglesia su mediación para armar una mesa de trabajo, pedir un cuarto intermedio al Poder Legislativo y al Gobierno y sentarnos a diseñar un sistema de control realmente eficiente, equilibrado, técnico, que no viole normas constitucionales. Para eso no necesitamos 79 años la de IPS, necesitamos llegar a abril, a marzo del año que viene, y ya tenemos el tiempo suficiente para trabajar y consensuar algo que apoyamos. El control nosotros queremos, no nos oponemos, queremos, pero queremos que se haga bien.